Comienza tu día con las noticias que importan. Primera pauta. 7:39 de la mañana y ya tenemos conectado a nuestro entrevistado de hoy, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Hay harto tema, senador, para profundizar, ¿no? en esta semana, que ya estamos en una semana medianamente corta, porque mañana es feriado. ¿Cómo le va, senador Núñez? Buenos días, Claudia. Un gusto saludarte. Y sí, pues tenemos una semana que es media corta porque el viernes hay pega, digamos, Sí, no el es feriado, viernes, así que no hay que adelantarse. No, exactamente, no hay que adelantarse. A ver, vamos a partir con una mirada más general, senador. Esta semana que no termina todavía, ha tenido un ruido de fondo después de la gira del presidente Gabriel Boric y del diseño en la política exterior por el rol y los hitos que hizo en esta gira. Y se ha visto una evidente incomodidad del Partido Comunista, ha sido explícito. Pero preguntándole a usted derechamente, ¿qué es lo que al Partido Comunista le incomoda del diseño de la política exterior del presidente Gabriel Boric? Mira, hay que señalar que nosotros creemos que la gira que hizo el presidente de Europa era una gira muy importante. Hay varios acuerdos, convenios que surgieron y además tuvo un valor que fue muy transversal. Es decir, esta idea de que el presidente Boric solo que no puede tener relación con otros sectores políticos se logró con una delegación muy transversal. Por lo tanto, nosotros valoramos la gira del presidente de Europa. Ahora, lo que nosotros hicimos fue manifestar una preocupación respecto a que la cumbre que se promovió en Suiza fue poco eficaz en la búsqueda de la paz en Ucrania, porque justamente cuando uno busca la paz tiene que involucrar a las dos partes en conflicto, en este caso Ucrania y Rusia, y esta fue una cumbre unilateral, y eso quedó muy de manifiesto en que países que asistieron a la cumbre no firmaron la declaración, como India, Brasil, México, Arabia Saudita. Fueron 13 países los que no firmaron. Claro, y otros que derechamente no asistieron, como por ejemplo China o el presidente Petro de Colombia, que justamente manifestó algo parecido. Dijo, yo pensaba ir a esta cumbre, pero cuando me di cuenta que era solo una cumbre unilateral, que estaban excluidos países que buscan una solución política al conflicto, decidió no ir. Pero senador Núñez, para ser preciso, está así efectivamente esta decisión del presidente Boric de firmar esta declaración de la Cumbre de la Paz por Ucrania, pero previamente a eso fue su discusión respecto de la débil institucionalidad venezolana. O sea, si uno mira como en el contexto y si hilvana, digamos, probablemente varios otros episodios, hay una incomodidad de su partido con el presidente o con el gobierno en el diseño de su política exterior. O sea, lo que nosotros defendemos es que la política exterior de Chile tiene que ser una política que ponga acento en el carácter multipolar que tienen que tener y multilateral las relaciones internacionales, y que no quedemos prisioneros de un polo que es el polo hegemónico, que es la política que desarrolla Estados Unidos con la OTAN, y que, por ejemplo, en el caso de Ucrania tiene una manifestación muy clara en que la OTAN ha estado favoreciendo la prolongación y la agudización del conflicto armado. Y por eso es que nosotros cuestionamos esa cumbre que hubo en Suiza, porque creemos que tiene que haber paz ahora, que tiene que haber solución política, pero eso no se va a lograr si es que Chile se involucra en la estrategia guerrerista de la OTAN y terminamos el día de mañana vendiéndole pertrechos militares a Ucrania, como alguna vez quiso que hiciéramos Rojo Edward, que andaba promoviendo eso, que Chile se involucrara entregándole armas a Ucrania en un conflicto que es muy peligroso y que incluso mal manejado puede generar hasta situaciones de guerras mundiales. Entonces, nos parece que en eso se requieren más acciones concretas de multilateralidad. Un ejemplo sería, por ejemplo, que Chile se incorpore a los BRICS, que es una alianza emergente de potencias no alineadas y que nos parece que ayuda a este diseño de reconocer que el mundo tiene múltiples polos de desarrollo y que no estamos condenados a ser, por así decirlo, solo quienes miran hacia Estados Unidos. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, brevemente para salir del tema internacional, pero me gustaría conocer su opinión respecto de la decisión, a propósito de las relaciones internacionales, de la decisión del gobierno de mantener en su cargo al embajador de Chile en España, Javier Velasco, él es militante de Convergencia Social. Se lo planteo porque hubo ayer un enorme debate político en el Congreso respecto de su permanencia o no, por haber opinado, ¿no es cierto?, en materias que tienen que ver también con relaciones internacionales, que tienen que ver con temas de armamentos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué le pareció? ¿Está bien que permanezca? ¿Le parece que el gobierno debió haber dado una señal distinta?
Bueno, hay que destacar que el propio canciller llamó la atención al embajador Velasco por esas declaraciones que él mismo las señaló de poco oportunas, que no correspondían, pero ya lo ha ratificado en su cargo y yo creo que con ese hecho, para mí, la polémica queda totalmente cerrada. Ya, o sea, Ahora, ¿está de acuerdo con que se mantenga en la embajada en España? yo respeto la decisión que tomó el canciller y el presidente de la República en este sentido, porque además las relaciones exteriores las guía el presidente y los embajadores son personas de su confianza, así que me parece que la polémica está cerrada en ese sentido. Ya. Vamos también a otras polémicas a nivel nacional. Senador, hay una discusión interesante acá que hoy día se va a desplegar en el Pleno de la Corte Suprema, este pleno extraordinario que tiene que ver con el nombramiento de jueces. Pero esto, antes de entrar probablemente a ese debate, ha tenido otras aristas. Y hay uno que incluye también, ¿no es cierto?, el rol que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está cumpliendo toda vez que se creyó y son varias las personas, no de la derecha, del mundo del oficialismo, que no están de acuerdo y que consideran que la querella del INDH fue innecesaria, decía el senador José Miguel Insulza, y el propio ministro de Justicia también ha considerado que al INDH no le cabe hacer esta querella en contra de una figura como Mario Desbordes, exministro de Defensa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve el Partido Comunista? Mira, yo creo que a Mario Desbordes lo defiende con mucho ahínco, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli. Yo creo que no necesita una defensa de José Miguel Insulza. Y la verdad es que es bien curioso porque acá no es que el Instituto de Derechos Humanos con su directora Consuelo Contreras tomara una decisión arbitraria o discrecional. Esto fue debatido en el Consejo del Instituto de Derechos Humanos, fue votado, 7 consejeros apoyaron presentar la querella, 2 por tráfico de influencias, 2 se abstuvieron y 2 votaron en contra. Entonces, hay una decisión democrática del instituto y yo creo que acá, cuando nosotros cuestionamos permanentemente al Instituto de Derechos Humanos, lo que se hace es dañar la institucionalidad justamente de defensa de algo tan básico de una democracia como son los derechos humanos. Claro, Entonces, perdón, es que el argumento del otro lado es todo lo contrario. Es que la legitimidad del Instituto puta, Nacional a de ver Derechos cómo Humanos, es. no, es que lo ¿Ya? que dicen otros es que la legitimidad, la necesaria, la imprescindible rol del INDH se ve empañado o se podría haber empañado asumiendo una querella que no es parte de no le corresponde hacer. Lo ha dicho el ministro de Justicia, Luis Cordero, ¿no? Que le parece que se ha excedido en sus atribuciones. Esto además en un acta que conocimos ayer en que también hay voces desde el Consejo del INDH que dice que fueron presionados también para votar en una votación muy rápida. Sí, mira, yo lamento las declaraciones del ministro Cordero porque me parece a mí que la institucionalidad que tenemos en defensa de los derechos humanos es algo que todos debemos cuidar, proteger y promover. Y esta querella que presentó el Instituto de Derechos Humanos es tan pertinente que fue declarada admisible por la justicia. Entonces, si uno dice aquí se hace algo que no corresponde, la justicia lo hubiese podido cuestionar en su admisibilidad. Ahora, el tema de fondo, y yo comparto plenamente, es que nosotros tenemos que tener una justicia que sea imparcial. Y que para que la justicia sea imparcial no pueden haber jueces que hayan llegado a su cargo por nombramientos ilegales o irregulares, como podría ser el tráfico de influencia. Entonces, cuando uno dice que esto se investigue, es lo más lógico del mundo. Y ahí es donde yo no sé qué tiene que esconder Mario Desbordes, que se siente tan atacado por esta situación. Y cuando además él presenta una querella contra consejeros del INDH, lo que busca es amedrentar. Entonces, que un político como Desbordes quiera amedrentar al Instituto de Derechos Humanos para que no lo investiguen, chuta, uno dice algo esconde acá, me parece a mí A que ver, es algo pero muy, espéreme. muy Ya, negativo para la sí, institucionalidad. yo le podría dar los argumentos que ha dado Mario Desbordes. Digo, estamos haciendo además para transparentar la discusión. Usted también pertenece al partido de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, que compite con Mario Desbordes. Entonces también entiendo que su voz acá también apunta a ese lugar, a la Bueno, pero es competencia. que, Pero claro, perdóneme, porque lo que ha dicho Mario pero Desbordes es al Claudia, revés, perdón, lo que ha dicho Mario Desbordes es yo no lo quiero defender, pero quiero poner su argumento en la mesa, es que él siente que acá hay una operación política en su contra, que se ha querido ensuciar su nombre, que él no ha hecho nada ilegal y que la información que él tiene es que hubo desde la Fiscalía presiones sobre el INDH para que se querellara en su contra por un concepto que el INDH no tiene, que tiene que ver con que no se puede crear por tráfico de influencia, que no está. Y por eso que el ministro Cordero ha dicho que pudo haber sido una decisión precipitada la que hizo el INDH. Hay que ponerlo en contexto porque usted pertenece también al partido de quien disputa la misma alcaldía con Desbordes.
Claro, es que esa argumentación, Claudia, es la argumentación que usaba Mario Desbordes para decir que el Instituto de Derechos Humanos es más o menos así como que el brazo legal del Partido Comunista. Entonces, ese tipo de argumentaciones no tienen ningún sustento. O sea, ¿cómo alguien puede decir que 7 consejeros del INDH son todos manejados y manipulados por el Partido Comunista que quiere que Gracie Haller sea alcaldesa en Santiago y gane las elecciones? O sea, creo que ese tipo de descalificaciones realmente no tienen ningún sustento. Ahora, lo de fondo es que aquí se olvidan lo que dijo Mario Desbordes. Él dijo, sí, yo voy a hacer gestiones para nombrar a una jueza, la jueza Letelier en la Corte Suprema, porque es de derecha. O sea, no porque sea buena jueza, no porque sea imparcial, no porque sea una persona que tenga un comportamiento de probidad, sino que la quiere nombrar porque favorece a la derecha, porque es de ese pensamiento. Y yo creo que eso le quita justamente imparcialidad a la justicia, y me parece que en eso Mario Desbordes se equivocó. No ese es un buen criterio, porque si vamos a tener a los jueces más o menos que equilibrado entre los de derecha y los de izquierda, no vamos a tener una buena justicia. Tienen que ser jueces que sean rectos en su proceder, que sean personas con máxima probidad y que impartan justicia. Ese es el sentido. Y no poner a alguien ahí porque tienen mi pensamiento político, porque si el día de mañana el juez que llega a la Corte Suprema le debe un favor a Mario Desbordes, cuando Mario Desbordes Ya, le pida pero que le no paguen ese favor y sí. lo beneficien en la justicia, Pero no obviamente va a actuar lo, en forma sí, parcial. ya, pero además de la lista de Mario Desbordes, para poder ser justo, no es solo ese caso. Si la propia ministra de la Corte, María Teresa Letelier, le dijo a todos los demás ministros, aquí nadie lo eligió el Espíritu Santo. Es decir, cuando vemos que hoy día la discusión política y académica respecto al nombramiento de los jueces crece, digamos, solamente la querella que ha presentado también Mario Desbordes al INH, es porque aquí la discusión va a ser política también, y eso es lo que va a hacer hoy día la Corte, poner sobre la escena, porque además tenemos otros casos, como por ejemplo el de la pareja de la ministra Ángela Vivanco, que también nos enteramos por CIPER, que habría ofrecido, ¿no es cierto?, un curso de diplomado o un cupo en la Fiscalía para apoyar a un candidato a la Fiscalía Nacional. Entonces, uno empieza a ver que esto es bastante más amplio que solo un tema en específico. Sí, comparto contigo, Claudio, efectivamente es bastante más amplio y yo estoy porque tengamos normas mucho más estrictas en el Senado que transparenten cómo debe hacerse el proceso de votación por los jueces de la Corte Suprema, candidatos a jueces de la Corte Suprema que el presidente lleva propuestos al Senado. Me parece que en ese sentido tiene que estar regulado por ley del lobby. Me parece que tienen que haber sesiones plenas del Senado en que se informe el expertise de los jueces y que ellos den a conocer cómo comprendan y entiendan el impartir justicia, y que tiene que ser mucho más transparente para que no tengamos ningún episodio de tráfico de influencia o cualquier otra situación irregular. Así que en eso, por supuesto que estamos llanos a mejorar la legislación existente y a tener un sistema que sea transparente y donde no tengamos la influencia de ningún actor con poder económico o político para imponer jueces que les sean afines a sus intereses. Claro, de lado y lado. Y junto con esto, y ya vamos cerrando, senador Daniel Núñez, me llama la atención porque la necesaria legitimidad del Poder Judicial pasa también, ¿no es cierto?, por la amenaza que tenemos, no la amenaza, por la realidad que tenemos en curso que se llama el crimen organizado. Y aquí recojo algo que señalaba Evelyn Matei recientemente y que decía ella que hay bastante evidencia de que ya hay políticos que se financian con platas del narco, señaló Matei. Y dijo también que también hay jueces y fiscales que han actuado con debilidad frente al narco. Y añade Evelyn Matei, no sabemos si esa debilidad es porque están comprados o amenazados. Creo que aquí, para el mundo político, este tema que plantea va a ser una preocupación central para los próximos meses. Bueno, la verdad que son bastante graves las declaraciones de la candidata Evelyn Matei. En primer lugar, porque no tiene que hacer denuncias anónimas. Ella tiene antecedentes de que hay políticos que se financiaron con platas del narco. Eso es un delito gravísimo. Y ella tiene que identificar quiénes son esas personas. Yo acá le emplazo públicamente a que diga los nombres de esos políticos que ella sabe que se financiaron con platas del narco. Y además, también la emplazo a que presente una denuncia ante la Fiscalía. Cuando una persona que es autoría y es alcaldesa de Providencia está en conocimiento de antecedentes que pueden revestir carácter de delito, es su deber, como funcionaria pública y autoridad, presentar los antecedentes a la Fiscalía. Si ella no denuncia quiénes son estos políticos que se financiaron con platas del narco, es cómplice de un delito. Entonces, es muy grave lo que acaba de hacer la candidata Matei, y a mí me parece que en esto
tiene que actuarse hasta el final y que dé todos los antecedentes que ella dice tener a la justicia. Ok, pero mi duda aquí, además de eso, de que usted la increpa, le pregunto a usted como dirigente político, ¿le parece que la política también tendría que hacerse cargo y decir, a ver, hay algo por analizar respecto de lo que nosotros como mundo político tendríamos que hacer respecto a este tema? Hemos visto que hay gendarmes que han sido cooptados, hemos visto que hay policías que funcionan cercanos al crimen organizado. Digo, en aquello que plantea Evelyn Matei, uno podría decir, bueno, acá hay algunas advertencias respecto de la amenaza que se cierne sobre la institucionalidad de los del mundo político, del mundo de los jueces, de las policías, bueno, de la calidad de nuestra democracia. Para no Mira, solo es que yo increpar, creo, sino que también hacerse claro, cargo. sí, es que no hay nada más negativo, Claudia, que las denuncias anónimas. O sea, en un momento se dijo es que hay parlamentarios que tienen drogas, que son cocainómanos. Entonces, las denuncias anónimas al final dañan a toda la institucionalidad y son, creo yo, algo que produce un cáncer hacia la democracia. Entonces, yo creo que acá lo que hay que hacer es hacer las denuncias con nombre y apellido y que en cualquier viso, por más pequeño que haya de corrupción, debe ser investigado y los responsables deben ser llevados a la justicia. Entonces, yo quiero volver a lo mismo. O sea, en el mundo tenemos todos los países de una otra manera han experimentado fenómenos en que el crimen organizado, el narcotráfico permea las instituciones. Y por supuesto que Chile no está exento de ese riesgo, lo vimos con los gendarmes detenidos, tenemos distintas situaciones, pero acá lo grave es que se lancen denuncias anónimas al Bien, voleo que los afectan a todos y por eso que es tan importante que Evelyn Matei, ya. si su denuncia es verídica y es veraz, lleve los antecedentes a la fiscalía. Eso es lo que yo le exijo como una autoridad que es ella, que actúe en forma responsable y que no haga cosas para la galería, porque parece que está más preocupada de ser candidata que de ayudar realmente a Sí. combatir el Y, narcotráfico y el crimen sí, organizado. y que el mundo político en general, todos los partidos y la izquierda también, ¿no es cierto? Y la derecha, todos, asuman que este es un desafío de marca mayor para Chile, ¿no? No solamente increpar al otro, sino que decir, a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros como Claudia, mundo estamos en político? eso. Ya, Bueno, nosotros estamos en eso, estamos votando leyes, estamos ya, trabajando todos los días, pero ok. no nos pongan denuncias anónimas al voleo. Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, gracias por cerrar este miércoles previo a un feriado. Que esté muy bien, gracias. Muy bien.